investigador nacional nivel 3, que es el nivel más alto, excomisionado de la influenza AH1N1. ¿Recuerda usted cuando tuvimos ese grave problema? Él estuvo al frente mandando todas las políticas de combate y de confrontación con ese virus tremendo que lo fue también sin duda. Bienvenido y gracias, Alejandro, por acompañarnos en este enlace. Gracias, Pepe, me encanta estar en tu programa. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero vamos a poner el contexto apropiado y debido. Hace algunos días, la Organización Mundial de la Salud, tú lo sabes mejor que yo, lo sabe la gente, anunció que el fin de la pandemia estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, dado la baja en el número de contagios y fallecimientos. Habla de todo el mundo. Hace algunas horas, aquí en la mañanera, el presidente de la República avaló la decisión que tomó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de dar por terminada justamente la pandemia en los Estados Unidos. El presidente de México aplaudió su decisión. Hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, incluso habló de decir adiós al cubrebocas y al gel antibacterial en las empresas y anunció que se emitirá un decreto la semana entrante para que el cubrebocas solo sea obligatorio para su uso, claro, en los transportes públicos. Lo dijo de esta manera el doctor Hugo López-Gatell. Ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales que son de carácter laboral. Yo calculo que en la próxima semana ya tendremos completamente listo ese acuerdo y será enviado al Diario Oficial para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general. Le pongo también a usted y al doctor Alejandro Macías lo que dijo el presidente al respecto. Que ayer le preguntaron al presidente Biden, sí, y él respondió, incluso no mal, pero como hay adversarios, él respondió bien. Él dijo, va a seguir habiendo COVID, pero ya no se puede considerar como pandemia. Entonces, porque también allá hay amarillismo y sensacionalismo. Eso es mundial. Manejaron de que ya declaraba el fin de la pandemia, ¿no? Por decreto. ¿Qué te parece, doctor Macías? Alejandro, nuevamente bienvenido. Hola, Pepe. Sí, mira, no se puede negar que hay que mandar mensajes de optimismo, ¿eh? O sea, es verdad que hemos pasado lo peor, que nos ha costado muy caro, pero también creo que no podemos decir que ya terminó la pandemia. Primero, hay países en los que todavía ni ha entrado bien la pandemia. Por ejemplo, China le falta muchísimo. En México, la etapa pandémica podríamos decir que la superamos cuando el porcentaje de pruebas positivas baje, digamos, del 5%. Todavía estamos arriba del 15%. O sea, de cada 100 personas que se hacen una prueba, ¿cuántas salen positivas? Todavía estamos arriba del 10-15%. Llegamos al 50%. Entonces necesitamos también eso. Ahora, es verdad que ya no están saturadas las camas de los hospitales ya desde hace varios meses. Es verdad que podemos volver ya con optimismo a hacer muchas cosas, pero yo creo que todavía el mensaje tiene que ser, a ver, esto todavía no se acaba. Con optimismo veamos el futuro, pero todavía en interiores hay que ventilarlos. Hay que usar cubrebocas en interiores, hay que completar nuestros esquemas de vacunación, hay que mantenerse en buenas condiciones físicas, hay que ser la mejor versión de ti mismo, digamos, y ese mensaje se tiene que seguir mandando, porque el virus llegó para quedarse y va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos van a estar infectando. Entonces, en tu opinión, ¿no deben relajarse las medidas sanitarias todavía? No, a ver, deben relajarse en la medida que ya podamos volver con un poco más de naturalidad a nuestras actividades, pero sin olvidar que tenemos que tener todavía precauciones. Relajar algunas cosas, eso significa que algunas personas que estaban trabajando en casa puedan volver a trabajar en sus oficinas, de acuerdo. Que todavía hay quien tenga miedo de mandar a los niños a la escuela, no, de acuerdo en que hay que mandarlos. Pero, a ver, en interiores, ¿qué nos cuesta ponernos un cubrebocas? No pasa nada. Es una medida que todavía no, en mi opinión, todavía no debemos dejar. Estados Unidos declaró
en voz de su presidente, el fin de la pandemia. Evidentemente, detrás de esta afirmación presidencial, en Estados Unidos hay un interés político. Está viviendo Estados Unidos un proceso de elecciones para el mes de noviembre. ¿México podría hacer lo mismo? Sí, a ver, generalmente a la opinión de ellos seguimos nosotros, pero nosotros seguimos más a la Autoridad de Salud, a la FDA, a los CDCs. No corresponde, en el caso de los Estados Unidos, al presidente de la República ya declarar el fin de la pandemia. No le corresponde y no fue así. De hecho, todavía tenemos que ver qué dicen las autoridades de salud. En México seguramente vamos ya hacia una etapa mucho más controlable. En México ya hay mucha inmunidad, mucha gente ya se infectó, mucha gente ya se vacunó, mucha gente ya tuvo las dos cosas. Sin duda vamos a una etapa mucho más controlable, pero todavía creo que el mensaje tiene que ser: esto no se ha terminado. Tu pronóstico entonces para las siguientes semanas: empieza el otoño ya en un par de días y eso quiere decir vienen las temporadas de más frío. Otoño e invierno, y es donde, según nos han dicho ustedes los expertos, es mucho más propicio el contagio, la presencia del virus y el contagio, por supuesto. Sí, pero mira, un nuevo pico de COVID como los que hemos tenido, Alfa, Delta, Omicron BA5, ya no vamos a tener con casi toda seguridad, porque eso necesitaría que otra variante empezara en algún lugar del mundo a dominar a la que está circulando actualmente, que es la BA5. Y no se está viendo eso en el mundo, se está viendo en el mundo que están entrando nuevas variantes, pero ya más bien como un cóctel de variantes distintas y no hay un gran pico. Y yo creo que ya no vamos a tener un gran pico en México, pero bien dices, viene el invierno. Muy probablemente va a volver a co-circular coronavirus con influenza, con virus sincicial respiratorio. Después de que baje, va a volver a subir y ya por ahí de las épocas de frío. Y no nos olvidemos de la influenza, Pepe, que casi seguramente va a reaparecer. Vaya que de eso entiendes bastante, a ti te tocó controlar ese tema. Te agradecemos mucho, Alejandro Macías, como siempre, la oportunidad de poder escuchar tu recomendación y poderte consultar, por supuesto. Gracias, Pepe, cuídense. Igualmente, gracias, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador nivel 3 en nuestro país, excomisionado de la influenza AH1N1. Hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los que saben, no solamente de aquellos que no porque no sepan, se dedican a hacer política, que ese es otro tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.